Ya estamos de regreso aquí en Fuerza Pyme, pero esta vez, en el segundo segmento, queremos tocar otro tema, que a mí en lo personal me parece también tan interesante como el tema que estábamos tocando en el primer segmento. Pero esto es más propositivo. Y me estoy refiriendo a este tema de las energías no renovables. Energías renovables no convencionales. Sí. Pero es algo que creo yo que puede ser de mucho más aporte. Claramente se ha trabajado mucho, creo que ha servido de discurso para no sé cuántos gobiernos ya, el hablar de este tema de las energías no renovables o no convencionales, porque van cambiando los términos. Claro. Pero en definitiva todavía no se ha hecho nada, salvo lo que hizo Metanex con este pequeño parque eólico. Correcto. Ahora, el otro día alguien me comentaba que visitó el parque eólico que hay en Comodoro Rivadavia y me dice que no es tan limpio el asunto, que es un tanto contaminante. Primero dice que el zumbido, o sea, ya tenemos, de lejos se escucha como un zumbido, un ruido, que es... Suciedad auditiva. Claro, es una contaminación auditiva. Bueno, estas energías renovables no convencionales no son... Ojo que eso es un error de concepto que se tiene, no son medioambientalmente amigables. De los parques de aerogeneración o los parques eólicos que se llaman, ¿cierto? Donde hay 10, 20, 30 o cientos de molinos de viento, ¿cierto? Uh-huh. Primero, el ruido, ¿cierto? La suciedad de ruido que genera es harto grande, una potencia grande. Hay corrientes que se llaman corrientes parásitas que se generan y que también destruyen donde se instala ese aerogenerador y también destruye mucha fauna. La fauna. O sea, los pájaros van muriéndose en el sector cuando hay parques de aerogeneradores importantes. Y la fauna debe desaparecer ahí. Claro. Y no creo que viva, no sé, algún animalito, de algún pajarito. Ahí ves que no es amigable. Después tienes la energía fotovoltaica, la energía solar, los paneles. Los paneles son hechos de compuestos plásticos también en sus partes, por lo tanto el desecho con el medio ambiente, porque tienen una vida útil, cuando los tiran demoran mucho en degradarse, miles de años. Hay una sola energía que yo conozco y que a mí me interesó mucho el programa que lo estuve viendo ese día que tú lo transmitiste cuando estaba el señor Luis González, que hablaron de una sola energía que yo he tenido la suerte de verla físicamente, que es la geotérmica. Esta energía obviamente es 100% no contaminante, no invasiva y obviamente tiene una relación muy clara con la potencia que va generando, porque hay energías renovables o energías no convencionales que son bastante invasivas con el sector, más allá de la parte ambiental. Por ejemplo, para poder generar una cantidad de potencia determinada con fotovoltaica, tú necesitas paneles gigantescos o con energía solar también. Muchos paneles o energía eólica ya básicamente es como impacta con el medio ambiente. Y una de las cosas importantes que tiene que ver con la generación de la energía no es que es cara, las energías renovables no convencionales son caras, sino cómo la produces y a qué relación de distancia está en el centro donde se va a aplicar esa energía. Porque si tú quieres, por ejemplo, lo conversábamos tú el otro día con mucho conocimiento cuando hablabas tú de la energía mareomotriz. La energía mareomotriz, obviamente, más allá de la teoría, es gigantesca la cantidad de potencia que se genera. Pero ¿de dónde la distribuye? Por ejemplo, hay estudios, por ejemplo, que puede ser en Bahía Sur, un estudio o en Primera Angostura, donde hay corrientes muy fuertes, se podría colocar un parque mareomotriz, ¿cierto? Y digamos, ¿a dónde lleva esa energía a Punta Arenas? A 230 kilómetros, a 190 kilómetros. O sea, cuando tú produces energía, tiene que estar muy cercano a dónde va a estar, ¿cierto? La fuente, no solamente la fuente, sino dónde va a estar la captación de esa energía. Imagínate, por ejemplo, que Edelmac tuviera su base de operaciones a 50 kilómetros de Punta Arenas. La distribución sería una locura. O sea, una de las cosas que más encarece a la energía es la distribución de la energía. No solamente la creación para captar. No solamente la generación. No solamente la generación, exacto. Entonces, la energía geotérmica, la gracia que tiene, aparte de todas las condiciones favorables, es que se crea y se construye cerca de donde se va a aplicar. Porque no existe otra posibilidad. Ahora, dime una cosa. Este tema de la geotermia o geotérmica. Sí. ¿Podemos calefaccionar una casa? Totalmente.
totalmente. Hay estudios que no importa físicamente dónde se genera esta estructura de geotérmica y que producen cada 10 metros una cantidad de grados. Yo tuve la suerte de ir una vez a Santiago mientras era consejero regional y estaba presidiendo la Comisión de Ciencia y Tecnología, y fuimos a ver una empresa que se llama Transoceánica, una empresa internacional alemana, y que ellos, una empresa gigantesca en todo caso, Transoceánica, es interesante que lo vean. Esta empresa parte primero con el estudio del sol y después aplica la segunda fuente más fuerte para calefaccionar y alumbrar su edificio, que es la energía con geotérmica. Es impresionante la tecnología que aplican. Y haciendo esto. O sea, podríamos pensar en, por ejemplo, hacer una población piloto que se calefaccione con con la energía geotérmica. Por supuesto que sí, y puedes ahorrar también, tanto si eres capaz de generar una potencia interesante, puedes reducir los costos en la luz y en el consumo para cocinar o para calefaccionarse. O sea, lo único que podría ser el tema del agua, pero lo que es calefaccionarse, agua caliente, ¿cierto? Iluminación y cocinar y calefacción, la geotérmica tiene la potencia suficiente para hacerlo. Ahora, expliquemos una cosa. Con la geotérmica se calienta el agua y a través del agua en un sistema de agua radiador. caliente, en tipo radiador, Sí. Tú calefaccionas tu casa. Correcto. O sea, ese sería el tema. Claro, O sea, el sistema. ¿Cómo llegas tú a calefaccionar? El tema de la geotérmica es que tú vas cavando en la tierra y te vas acercando, ¿cierto?, al núcleo, que va generando una temperatura mayor, y no necesariamente tienes que tener aguas internas, sino hay una ley física que cada 10 aproximadamente metros, Cada 10 metros de profundidad que vas cavando, ¿cierto? Uh-huh. La temperatura aumenta en medio hasta 1 grado dependiendo del sector. Por lo tanto, si tú cavas 100 metros, por ejemplo, cuando fui a ver Transoceánica, Uh-huh. esta empresa había cavado 140 metros para producir, ¿cierto?, una diferencia de presiones, diferencia también de temperatura y producir corriente. Partía con una base del edificio de 21 grados. Una calefacción excelente. No solamente estaba con la calefacción, 21 sino grados permanente. Base. Claro, Esa era la base. podían elevar. Obviamente. Llegaban inclusive hasta 28 grados. Pero partía con una base de 21 grados. Pero lo primero que hacen ellos para la energía eficiente, lo que generan, ¿cierto?, es el estudio del sol. Por lo tanto, el edificio lo direccionan de una forma que inmediatamente les ahorra más del 45% de energía. Entonces, hay estudios que son muy interesantes. Se ha aplicado mucho en los gobiernos regionales el tema de la energía maremotriz, que no ha tenido éxito en ninguna parte. En Francia me parece que hicieron un experimento carísimo y que no se ha distribuido, porque lo principal de la energía, sea renovable o no, es la distribución. Es como la distribuyes. Claro, la distancia en la cual... El gran cuello de botella está en la distribución. Imagínate, si estás a mucho kilometraje tienes que llevar cables de alta tensión, obviamente, elevadores de tensión, un montón de otros artefactos eléctricos para que llegues con la potencia inicial. Ahora, dime una cosa, ¿cómo generas energía eléctrica con geotérmica? A través de lo que te cuento, a través de diferencias de potencial que se van dando Pero a ver, hacerlo en sencillo. Ya, extraemos temperatura. Se generan diferencias de potenciales. Ya. Todo lo que en física genera diferencias de algo te puede producir electricidad. Presión, pero a ver, lo que pasa, Alexis, es que quiero que nuestros colegas, porque finalmente esto fue una conversación que partió con Luis González, y creo que hasta en algún momento habíamos los dos conversado este tema, pero nunca lo habíamos tocado como tan así, en serio. La conversación con Luis González Fica, porque él además estaba contactado con una empresa finlandesa y hay todo un tema es interesante de en todo apoyo. Este tema. A mí me entusiasmó mucho escucharlo a este hombre. Se ve que tiene gran conocimiento. Y bueno, lo mismo que este señor Arambur. Bueno, lo que pasa es que al otro día, después de haber estado aquí en el programa con Luis González Fica, tuvimos una reunión con Salvador Arambur. Convoqué a varias personas para que tengamos una reunión y poder debatir este tema y conversarlo. La verdad es que todos opinaban lo mismo, de que es una muy buena alternativa. Pero si a eso tú le sumas
que hay una empresa que está dispuesta a invertir, el asunto es aún más atractivo. Obvio. Porque hay alguien que está dispuesto a invertir, si eso es lo que hace esta idea aún más atractiva. Pero bueno, hoy día ya esto se está tratando. Salvador se comprometió a ayudarnos en todo este tema, en la formulación de un proyecto para ver cómo vamos. ¿Sabes que, porque amigo, aquí hay que demostrarlo. Eso, sabes que es interesante porque mucha teoría y pocos hechos. Eso es lo que te iba a claro, decir. entonces acá, por ejemplo, lo que escuché ese día con el programa con este caballero y lo que tú me estás comentando y lo que habíamos conversado, aquí ya va a haber una prueba técnica real, donde se va a hacer carne lo que tanto se dice. Porque fíjate que si Metanex en su momento no hubiese hecho este pequeño parque eólico de 3 generadores, aerogeneradores, nunca habríamos podido probar la energía eólica en nuestra región, siendo que somos una región de vientos. Claro. Acá, independiente, ¿cierto?, del tipo de clima que tengamos, la energía geotérmica igual se tiene que dar. Entonces creo que por fin existe un grupo de personas que van a tener esta mentalidad empresarial de poder generar una alternativa real de energías, más allá de las teorías que esta famosa matriz energética, quizás que las seremías se están dando vueltas, por no decir una palabra fea, y que no llegan a ninguna situación. Nosotros como región necesitamos ya, desgraciadamente, la Universidad de Magallanes no está a la altura realmente de lo que se debería hacer, y eso se demuestra en muchas situaciones que yo creo que en algún programa más adelante lo podemos conversar. Sí, sin ningún problema. Y lo otro, por ejemplo, que quien está tomando una batuta interesante, y lo felicito de pertenecer a este establecimiento, si me permite, es la Universidad de Santo Tomás, o el Instituto Santo Tomás. Yo creo que el Santo Tomás en estos momentos va a tomar una dirección súper importante con respecto a los proyectos de incidencia, sobre todo energéticos o de otros ámbitos de la región. Acá hay un vacío. Yeah. Hay un vacío que se tiene que ir llenando con distintas entidades de educación superior, sean universidades o institutos, obviamente legalizados ante el propio Estado, acreditadas por el Estado, acreditados sus ramos, acreditados sus profesores, etcétera. Que fíjate que hay un fondo de innovación de la competitividad, que yo quería llegar a eso. FIC. Exactamente, el famoso FIC, en los cuales, por ejemplo, en estos momentos se está produciendo esta postulación a los FIC. Pero yo recuerdo que del FIC nosotros conversamos hace 2-3 años atrás. Claro, el FIC nació el año 2008 como provisión. Pero en algún momento nosotros lo conversamos aquí contigo, pues, este tema del FIC, y a mí me llamó la atención porque es Fondo de Innovación para la Competitividad. Entonces, cuando me hablaron de un fondo para la innovación de la competitividad, yo pensé, esta cosa, quienes compiten, las pymes. Entonces, por eso me quedó el tema del FIC a mí. Ya. Pero con el tiempo he entendido que no es para las pymes. No, es para las instituciones de educación superior. O sea, en universidad o instituto. O sea, quienes pueden postular este fondo, porque el fondo está. El fondo se perdió el año 2013. El fondo es una provisión. Ya. Cuando se hace la ley de presupuesto, la ley de presupuesto incluye no solamente el Fondo Nacional de Desarrollo. ¿Cómo perdimos ese fondo? Porque en ese tiempo, en el CORE, el año 2013, hubieron muchos conflictos con respecto a alguna división que no quiso intervenir, desgraciadamente, no es lo que ocurre ahora, que no quiso intervenir que estos fondos se fueron retrasando. Y en ese tiempo me parece que estaba el intendente Radonich, que más allá de tantas luces y selfies que va sacando, igual produjo bastante retraso en algunos procesos muy interesantes, como lo conversamos una vez, lo que fue la relación de la Comisión de Zona Franca, que finalmente, cierto, estima, y el Contralor General Mendoza determina que la comisión que se había planteado en ese tiempo fue exitosa, y que también el tema de los FIC se fue retrasando porque el intendente de la época no le colocó el punch. Pero finalmente Alexis, la producción se pierde. Pero Alexis, pero eso es gravísimo. O sea, que un intendente, por causa de su gestión, se pierdan. Porque ¿de qué monto estamos hablando? De 1.400, 1.600 millones. O sea, 1.400 millones de pesos que la región dejó de percibir. Dejó de percibir. Entonces, ¿qué pasó? En ese tiempo, junto con el grupo de consejeros que pertenecíamos a la Comisión de Ciencia, y yo era presidente de ese tiempo Fomento, determinamos dejar una cantidad de recursos comprometidos del Fondo, tal como una vez, recuerdo que intentamos, ¿cierto?, entre tú y varios más empresarios, producir junto con el Ejecutivo el tema de los recursos para las pymes, que tampoco fue rechazado, que también fue rechazado desgraciadamente, y recuerda que por unos comentarios que según ellos yo dije, fui hasta querellado por haber perdido esos recursos de la región. En este caso igual, pues en este caso cuando se pierde la producción no se recupera, pero como se dejó determinado ese fondo, Fondema, este nuevo consejo lo tomó,
y lo está aplicando a través, cierto, del programa 03, que se llama técnicamente en el gobierno regional. La situación que se ha dado, parece que hay algunas complejidades entre medio que pronto creo que se pueden dilucidar, pero lo interesante es que ese fondo está. Y hoy día claro, a través del Fondema, a través del Fondema. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de la discusión del presupuesto... ¿De qué monto estamos hablando hoy día? 1.400, más o menos la misma cantidad que se perdió, se recuperó así. No, la misma cantidad que se perdió. Lo que pasa es que ahora se sacó plata del Fondema. Del Fondema para el FIC. Para el FIC. Y que te digo una cosa, como te comentaba en un comienzo con tu pregunta, ¿cierto? Lo que tenemos desgraciadamente como retraso en lo que es el gasto presupuestario, el Fondema también está emposado. Y está emposado en este año casi en 6.000 millones de pesos. Y yo te digo que históricamente estoy seguro que está emposado en sobre 17.000 millones de pesos el Fondema que nos han gastado. ¿Por qué no se aplican algunas condiciones más favorables a lo que es la innovación de la tecnología, la competencia, los micro empresarios? A ver, dime una cosa, y si estos son datos de la Subdere. A ver, esos dineros que son platas del Fondema están emposados, ¿cuáles son los motivos por los cuales están emposados? ¿Por qué no se liberan? Una sola, y no tengo temor, la mala gestión del Ejecutivo. Así de simple. Porque al cambiar la ley orgánica, ¿cierto? Al ser los consejeros electos popularmente, se separan estas dos figuras. El gobierno regional sigue manteniéndose, pero la figura del intendente desaparece de lo que es, ¿cierto?, el presidente del consejo. Actualmente el presidente, el que firma las actas, el que es responsable de la firma de las actas que se aprueban semana a semana, en este caso es el presidente actual, que es Ramón, que es médico, Ramón Lobos, ¿cierto? Él firma las actas junto con el secretario Ricardo Barrientos. Ellos son los responsables de las actas, ya no es el intendente. Entonces esa figura se pierde. Por lo tanto, el intendente ya no va diariamente o semanalmente a las discusiones del pleno del Consejo Regional. En ese plano, el intendente no está ejerciendo su autoridad para la ejecución de proyectos. O sea, no puede ser que tengamos esa cantidad, a lo menos 6.000 millones de pesos emposados del Fondema, teniendo una cantidad de proyectos que generan desarrollo y producción a nuestra región, sobre todo por entidades universitarias, ¿cierto?, o instituciones superiores. Dime una cosa, hace tiempo atrás cuando hablábamos de cuál fue el objetivo para el cual se creó el Fondema, era fomento productivo, pero en la discusión de ese momento era un poco semántica. Es la reconversión, ¿cierto? A medida, ¿cierto?, que los hidrocarburos no son finitos, son una fuente de energía agotando, que estamos hablando de energía, que se van agotando. Por lo tanto, en el año 93 se promulga la ley 19.265, el Fondo de Desarrollo de Magallanes, a través del senador de la época, José Ruiz Di Giorgio, y planteaba que el 100% de la explotación de los hidrocarburos quedaban para nuestra región. Ya el año 2007 o 2008, no me recuerdo exactamente, hay una modificación y se suman los CO, los contratos de operaciones especiales. Sí. ¿Ya? Al hacer, bueno, tú tienes harto conocimiento de eso. Al hacer eso, obviamente se dobla el Fondo de Desarrollo de Magallanes. Pero más que nada era la reconversión. A medida que se iban gastando o iban desapareciendo los recursos de los hidrocarburos de la explotación, había que reconvertir en empresas, había que convertir en desarrollo, la reconversión de ese recurso. Pero dime una cosa, ¿cuál es el sentido, cuál es el espíritu de tener emposado esa cantidad de dinero que son recursos de la región, tenerlos emposados ahí? La poca capacidad de liderazgo en lo que significan los proyectos, y lo digo claramente. Ahora, ¿cómo hacemos para que definitivamente, porque aquí mira, hay que entender una cosa. Claramente, si tenemos quienes están hoy día a cargo de la administración de la región, ellos tienen la batuta y no están haciendo bien la pega. ¿Cómo hacemos nosotros, que somos los legítimos mandantes? Cuando digo cómo hacemos nosotros, me refiero al pueblo, la ciudadanía. ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía claramente ordene, instruya para que estos fondos se liberen y comiencen a ser de beneficio para la región y no estén emposados? Cuando llegue la hora de votar, no voten por lo mismo, para que no sigan habiendo los mismos resultados. Así de simple. Alexis, mira, con todo el afecto que te tengo, ¿crees tú que el cambiar las personas, porque ya estamos como medio cansados, pues? Sí, hemos cambiado tanto y la verdad que los resultados no han sido los mejores, pues. Bueno, mira el cambio que hicimos no hace mucho. ¿Cambiamos para bien? ¿O es que definitivamente como que siempre cambiamos para mal? ¿O tendríamos que derechamente pensar en que es el sistema y no las personas los malos? Compleja tu pregunta, pero yo creo que si tú no intentas hacer un cambio, yo creo que aquí comparto mucho con las dueñas de casa. Fíjate que yo siempre voy a casa de amigos, de matrimonios de amigos,
y me doy cuenta que cambian los muebles, porque les produce un tema energético, les produce un cambio, por último, en el bienestar. Mueven los muebles para acá, para allá, hay cambios dentro de su casa, les produce un bien. Los cambios no son para mal, los cambios siempre son para bien. Desgraciadamente, las autoridades que han sido designadas, o que entre comillas han sido electas, porque no solamente podemos hablar de gobierno regional, también podemos empezar a hablar, y yo creo que sería interesante en un momento de tiempo, porque sí influye la economía regional, lo que significan los municipios, tan importantes para el desarrollo de nuestra región. Pero por cierto, pues, obvio. Y yo creo que hay autoridades que están apernadas 20 o 30 años. Y esas autoridades, ¿por qué no se cambian si no llevan desarrollo a sus comunas? Y lo principal del desarrollo de la metrópolis... ¿Cómo hacemos una evaluación de aquellos que están apernados 20 o más años? Cuando claramente... El desarrollo de su comuna, el desarrollo de su comuna, no, el desarrollo de nuestra región, el desarrollo de nuestra ciudad. La situación que se está dando en el gobierno regional es una situación de inamovilidad total, donde no son capaces de tomar realmente la voz como tiene que ser, donde realmente cuando se generan discusiones mediáticas son mentirosas y la gente está siendo de una u otra forma engañada. Complejo el tema, así pero bueno, algo tiene que ocurrírsenos para producir cambios, Alex. Sí o sí, esta cosa no puede continuar, porque creo que nuestro país no lo merece. Necesitamos sí o sí que se levanten personas propositivas y capaces de resolver los conflictos que tiene esta sociedad. Puedo ser bien breve y ojalá, por ejemplo, yo sé que tu programa es muy escuchado, aunque digan que no. Siempre lo hemos podido comprobar que las autoridades lo están monitoreando, oteando. Yo quiero decir que cuando uno habla o uno dice su opinión, no tiene por qué venir la contra, ¿cierto?, a matar a esa persona. Porque cualquier discusión o cualquier comentario que una persona civil, en este caso como yo, que ya no estoy metido en la parte pública, de su opinión, la hace con dureza, con claridad técnica, pero con las ganas de que la región crezca. Y si la región no crece, producto de la inoperancia de la gente que está en el gobierno, tengo que decir. Perfecto. Queridos amigos, micro, pequeños, medianos empresarios, créanme que es un privilegio cada día miércoles entre las 21, las 22 horas hacer Fuerza Pyme. Que duda cabe, Alexis lo decía, hay algunos que dicen que, bueno, pero siempre es así. Cuando tú estás haciendo las cosas bien te van a criticar. Cuando estás haciendo las cosas mal se van a quedar callados. Mire, lo cierto es que yo sé, y saben ustedes, que este programa le ha hecho bien a la región de Magallanes. Saben todos ustedes, queridos amigos micro, pequeños y medianos empresarios, que cuando se sientan los días miércoles entre las 21 y las 22 horas a ver este programa de televisión y sienten que son representados, es porque estamos haciendo las cosas bien. Después de dicho esto, comentarles que si Dios no demanda otra cosa, el próximo miércoles, desde las 21 a las 22 horas, por las pantallas de Polar Comunicaciones, vamos a estar haciendo otro Fuerza Pyme. Chao. Hasta luego.